Bienvenidos una vez más a la procesión de los gatos. Y esta noche nuevamente me acompaña el Mapache. Pues bienvenidos, aquí estamos una vez más. Yo soy Elio Morales, mejor conocido como el Mapache, y pues esta noche les traemos un temita ahí que ya le teníamos prometido a la ya gente. prometido definitivamente. Es la segunda parte de lo que era el proyecto MK Ultra. Y pues ahora proseguiremos con el proyecto Monarca. Cabe mencionar aquí que les pedimos una enorme disculpa a todos por la falta de capítulo de la semana pasada, pero tuvimos ahí unos problemitas, ¿cómo le pudiéramos llamar ahí? Paranormales. Los podemos llamar así. Paranormales. Técnicos paranormales, efectivamente. Técnicos paranormales. Fue un temita ahí que grabamos para lo que fue el Día del Amor y la Amistad. Y pues no se pudo subir ese video, pero lo raro ahí en ese caso es que pues se grabaron unas... De hecho, solamente pude rescatar un short. De hecho, lo pueden ir a ver. Donde, según yo, y la persona ahí que nos ayuda a editar, escuchamos durante todo el video como que se escuchaban murmullos, se escuchaban susurros, se escuchaban quejidos y cosas así. Y dijimos, adelante, hay que subirlo así. Pero después como de creo que 2 días, nos dimos cuenta que en realidad el archivo estaba dañado y que no lo íbamos a poder subir. Entonces nada más pudimos rescatar esa parte. Por eso decimos que son técnicos paranormales, porque ahí creemos que algo pasó, algo paranormal pasó por ahí, que fue lo que hizo que pues no saliera ese episodio. Así es, así que a nuestros seguidores de antemano una disculpa, y pues ahí van a ver que pues va a hacer falta un capítulo ahí. Se va a brincar un numerito. Entonces esa es la razón por la cual no se subió el capítulo de la semana pasada. De antemano, y nuevamente le repetimos, una sincera disculpa por este contratiempo que tuvimos, pero pues aquí estamos y aquí seguiremos para todos ustedes, trayéndoles temitas muy buenos, y el de esta semana pues no va a ser la excepción. Sí, mientras comenzaba a investigar, sí sentí que me metí a un hoyo de conejo. O sea, mientras más y más investigaba, como que me iba adentrando a más y más cosas muy raras. Que de hecho, yo sé que, por ejemplo, a ti no te gustan los temas donde hablamos de crimen real. Pero para mí, el tema del que vamos a hablar hoy está más escabroso, está más turbio, está más denso todavía que cuando hablamos de un tema de crimen real. Porque, no sé, la verdad que se me hizo muy pesado, porque mientras más me iba metiendo, pues como que más hacia adentro vas cayendo en ese agujero de conejo. Sí, definitivamente, este temita, lo que es el proyecto Monarca, pues efectivamente es un rabbit hole interminable prácticamente. Pues entre más le vas escarbando, más te vas metiendo, más cosas turbias vas encontrando por ahí. Y pues yo creo que vamos empezando por el principio para que vayamos viendo de qué trata lo que es el famosísimo proyecto Monarca, derivado del MK Ultra. Bueno, como si ya vieron el episodio pasado, pues recordaremos que en los 70 fue cuando se supone que el MK Ultra pues ya dejó de hacerse, ya no había más experimentos, los documentos fueron desclasificados, entonces como que hasta ahí quedó. Ya sí lo hicimos esto, pero pues ya no lo vamos a hacer porque ya nos cacharon. Pero tiempo después, se supone que en los 90, a principios de los 90, comenzaron a salir varios testimonios de personas que decían que durante su niñez habían sido víctimas de control mental, pero no control mental como no fuera de los proyectos o fuera de los experimentos que ya conocemos con el MK Ultra, sino que estos estaban un poquito peor, por así decirlo, ya que estas personas pues decían que durante su infancia los habían llevado a un hospital o los habían llevado a bases militares donde con diferentes experimentos de tortura y de abuso los habían pues controlado hasta que ellos ya pues fueran prácticamente esclavos e hicieran lo que quisieran estas personas. Sí, de hecho, cabe mencionar ahí que pues efectivamente este proyecto inició
basado en los experimentos que ya se habían hecho por lo que viene siendo el MK Ultra y estos científicos del país vecino que intentaron controlar las masas. Entonces de ahí viene el derivado de lo que es este proyecto Monarca, que en realidad básicamente es lo mismo, pero ya como que, ¿cómo lo puedo explicar? 2.0. Ándale, como que el 2.0, entonces ya llevado más a la práctica. El Ultra. El Pro, MK Ultra Pro. Ándale. Entonces ya llevado más a la práctica, derivado de todos los experimentos que se habían hecho anteriormente y de ver los resultados positivos, entre comillas, bueno, positivos para ellos, que se tuvieron después de lo que fue el MK Ultra. Aquí cabe mencionar que estas personas que fueron tomadas y privadas de su libertad para hacerles este tipo de atrocidades, por decirlo de alguna manera, fueron privadas de sensorialmente hablando, fueron privadas de alimento, fueron privadas de bebida, fueron privados de sueño. Prácticamente hicieron que estas personas se quebraran por completo y terminaran siendo unos títeres, por decirlo de alguna manera, en donde ya ellos eran espías, ya eran desvividores. Pero tú ahí ya estás hablando de adultos, y se supone que en el proyecto Monarca, que de hecho toma su nombre por la mariposa monarca y habla de la metamorfosis, lo utilizaron principalmente con niños, con infantes. Se supone que en 1992 un psicólogo reconocido, todavía él sigue con vida, es una persona, un doctor de hecho en psicología, de nombre Corydon Hammond, dio una conferencia donde él decía que se había dado cuenta, conforme él trabajaba con sus pacientes, de que había abuso ritual, control mental, y que empezaron a salir muchas historias muy similares y muchos testimonios muy parecidos. De hecho, mis fuentes pues se basan en lo que este doctor, que no encontré la verdad mucho acerca de lo que dice, nada más como que una transcripción de la plática conferencia que dio en el 92, y mi otra fuente es el doctor Colin Ross, que él era psiquiatra. Él ¿no? es psiquiatra, sí, y él tiene una clínica en Texas, o sea, él sigue activo, y él sí ha escrito libros donde pues él relata acerca del control mental y la CIA, hubo uno que me llamó la atención que se llamaba, creo que Proyecto Ciris. Él habla del trastorno disociativo de la personalidad. O sea, las fuentes están un poquito de que tú te quedas como de que, o sea, son personas, son estudiosos, no sé, o sea, no te lo está diciendo alguien que porque cree o porque inventó que esto fue así. Sí, o sea, no te lo está diciendo un amateur, sino que prácticamente te lo está diciendo un estudioso en la materia. Alguien que realmente pues está escuchando todos estos relatos de viva voz. Uh-huh. Bueno, este doctor, pues ya después de esa conferencia como que ya no le volvió a mover al tema, porque sí recibió amenazas y todo ese tipo de cosas. Era de suponerse. Pero él, pues comenzó a hablar con sus colegas y empezó a tejer una telaraña que cubría todo el territorio del país vecino. Entonces él como que comenzó a decir, algo pasa aquí. Según lo que él decía y que lo que sus investigaciones le arrojaron, fue que todos estos experimentos llegaron con la influencia de el MK Ultra, el Escuadrón 731 en Japón, que es un tema también muy turbio y escabroso y que posiblemente hablemos más adelante, y del doctor Mengele, el doctor muy conocido por allá por el pintor y todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos habían sentado las bases para que este experimento pues se llevara a cabo. Decía que supuestamente lo que las personas, sus pacientes le habían comentado, esto empezaba en la niñez. Con 1 o 2 años de edad comenzaban los abusos tanto físicos, psicológicos como sexuales, y eran ritualísticos, o sea que eran repetitivos hasta que conseguían que esta persona creara
o un alter ego donde ellos ya podían programar y hacer lo que ellos quisieran. Estos alter egos los dividían conforme las letras alfa, beta, gamma, era conforme ellos iban dando pues la clasificación a la personalidad que te iban a poner a ti. Entonces ellos decían que, por ejemplo, el alfa era como la programación general, como lo primero que le daban, o sea, posiblemente ya poniéndome muy conspirativa, todos tengamos una programación alfa, porque es como que lo que le dan al todos. No sé si me explico. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta parte, ¿no? Tanto el proyecto MK Ultra como el proyecto Monarca, en lo que es ya la teoría conspirativa, tal cual, habla de que en realidad todos y cada uno de nosotros en cierta manera estamos siendo controlados por lo que viene siendo el MK Ultra o el proyecto Monarca, ¿no? Entonces es por eso que se dan este tipo de clasificaciones en las que probablemente y seguramente nosotros también estamos involucrados. Es el pequeño paréntesis que yo quería tomar ahí. El otro paréntesis que quisiera tomar, si me lo permites decirlo, si me llegan a escuchar mormado o que medio se me traba la respiración por ahí, es que ando golpeadillo, tuve un accidente de tráfico, golpeé mi nariz contra el volante y pues no puedo respirar bien. Así que ahí para que me tengan un poquito de paciencia con esa parte, porfa. Así que si me escuchan por ahí medio gangosón, es por eso. Sí, me quedé en que te estaba diciendo las clasificaciones. El alfa, como te comentaba, es como que la que le ponen a todos. Sí, la base. Posiblemente todos tengamos una programación alfa, según lo que comentan este proyecto. Después de esa sigue la beta, y esta ya era, ya era algo sexual, donde hacían que tanto niños como mujeres y hombres hicieran cosas muy feas que vamos aquí a censurar porque sí están un poquito fuertes. Sí, ahí se los vamos a dejar a su imaginación, pero sí, ya más o menos se imaginan de lo que estamos hablando, ¿no? Después de eso estaban los delta, que son los divididores. Estos podían servir para como el ejemplo que habíamos puesto en el episodio pasado sobre el desvividor de este candidato a la presidencia en Estados Unidos, que no recuerda él haber hecho pues ninguno él no recuerda haber jalado el gatillo, y lo han estudiado y ha sido un caso clínico y muchas personas han ido y dicen que no recuerda lo que pasó. Después están los gamas, que son los que expertos en el engaño, son los expertos en ahí meter, pues, poder engañar a las personas. Sí, digamos que son los estafadores. Sí. Después están los omegas, y estos van más dirigidos hacia la autodestrucción. Después están los zetas, que estos son utilizados para la producción de películas snuff. ¿Sí sabes lo que son las películas snuff? Uh-huh. Si saben, si no saben, búsquenlo, no lo voy a decir. Uh-huh. Y luego están los omicron, que son los que están infiltrados en el crimen organizado. Entonces, se supone que ya después de todo este tipo de cosas, pudieron crear estos títeres o estos robots y los han puesto a lo largo de la historia y los han infiltrado en todo el mundo. ¿Por qué digo a lo largo de la historia? Porque se supone que esto se descubrió en los 90, pero estas personas tenían recuerdos de su infancia. De hecho, ahí había ponían ahí como lo que una persona decía que recordaba que cuando era muy niña la habían llevado a una base militar donde unos médicos con bata blanca le habían puesto electrodos o no sé cómo en la cabeza y también dentro de su vagina. Entonces, cada vez le preguntaban como que muy repetitivamente, estamos hablando de una niña, y le hablaban repetitivamente, le decían, ¿estás enojado con alguien? Y ella decía, no. Entonces le daban una descarga. Y así, hasta que lograban quebrarla, crearle esa otra personalidad y ahora sí implantar lo que ellos quisieran. Pero si se fijan, era por medio de tortura. Sí, prácticamente era o sea, dañarlos, sí. Quebrar a una persona tal cual. Yo tengo por ahí un dato
un pequeño dato, no sé si tú lo hayas checado por ahí. Recordamos muy, digamos, bueno, los millennials o los de la generación un poquito más atrás, como nosotros, recordamos en aquellos tiempos esa empresa gigante que hace películas, la del ratoncito, muy famoso mundialmente. Ellos tenían un programa donde salían muchas estrellas que fueron reconocidísimas mundialmente, ¿no? Llámese estrellas pop, estrellas tanto cantantes como de cine. Entonces, estas personas tenían una peculiaridad todas, que estas personas, llegado el punto, su personalidad se quebraba. Sí. Se quebraba al punto donde estas personas llegaban a hacer cosas que saltaban demasiado a la vista, que las personas no estaban bien de sus facultades mentales. Entonces, la teoría habla que estas personas, actrices, cantantes, fueron efectivamente parte de este proyecto Monarca y que fueron personas que estaban bajo el control de este programa gubernamental, el cual provocaba que estas personas tuvieran un cierto tipo de personalidad, pero que dado el punto, dado el momento, estas personas se quebraban por completo. Tal parece ser que estas personas perdían el control porque estas personas, tanto los alfa, los omega y todas estas clasificaciones que tú nos estabas comentando hace un momento, las programaban y desprogramaban con cierto tipo de sonidos o palabras o colores, y entonces se supone, y la teoría habla, que estas personas se desprogramaban al momento que escuchaban la palabra que en realidad no deberían de haber escuchado, pues. Sí, por decirlo de alguna manera, que escuchaban, no sé, bueno, hay una muy famosa, una cantante muy, muy famosa que se rapó, conocida la persona, esta persona se quebró completamente, llegó al punto de raparse sola, efectivamente, ¿no? Entonces, el punto de quiebre de ella fue en una entrevista cuando un reportero le preguntó algo y esta persona, de ahí en adelante fue cuando su personalidad cambió de polo a polo. O sea, cambió por completo y esta persona empezó en decadencia y llegó al punto donde esta persona, después de tener todo y de ser prácticamente catalogada como la princesa del pop, terminó siendo prácticamente nadie. Ya ahorita ya digamos que ya tuvo como que un pequeño resurgimiento. Obviamente no fue como en aquellos tiempos, por ahí de los 2000 aprox, finales de los 90s, principios de los 2000s. 2007, exactamente, cuando se rapó. Ajá. Que era cuando estaba su carrera prácticamente en su total apogeo, pues. Entonces, se cree que este tipo de personas, así como ella y como muchas otras más, escucharon esa palabra o vieron ese color o X situación con la que se desprogramaban, y fue cuando empezó su quiebre, por decirlo de alguna manera, emocional. Es lo que les comentábamos el capítulo pasado, que íbamos a hablar acerca de cómo estas personas, cómo hay pruebas, por decirlo de alguna manera, en cuestión de esta teoría conspirativa, de que tal parece que en realidad sí existió este proyecto. No, pero es que se supone que este proyecto base las investigaciones, como te digo, la otra fuente es el doctor Colin Ross. Y te digo que él ha hecho investigaciones. ¿Colin Ross es el psicólogo o el psiquiatra? Ok. Él ha hecho investigaciones y tiene libros publicados donde habla sobre la CIA y el control mental. De hecho, él decía que... Él explica así como que... fíjense que yo estudié psiquiatría del 81 al 85 y en ese tiempo, cuando yo estudié, pues nos decían que muchos de los casos que teníamos de abuso en la infancia eran solamente el complejo de Edipo en la infancia, que no les hiciéramos caso, que eran falsos recuerdos, que estábamos viendo algo totalmente freudiano, pero eso les decían a ellos en la escuela, en libros venía.
Pero conforme fue avanzando en su investigación en el mundo, se dieron cuenta de que había una epidemia de este tipo de abuso, de que realmente estos no eran recuerdos falsos, de que sí había pues ese antecedente en muchas personas, lo que demostraba que el 90% de las personas que habían contado esto sí tenían razón. Entonces ahí él como que empezó a decir, bueno, o sea, el trauma en la infancia sí es algo... Se empezó como que a interesar mucho en el trauma en la infancia, en la personalidad disociativa, en todo ese tipo de cosas. Y conforme él fue avanzando en su carrera, empezó a haber más casos de personas que empezaban a decirle, yo recuerdo que de niño me llevaron a una base militar. Yo recuerdo que de niño me llevaron a un hospital. Yo recuerdo que de niño hacían rituales como una secta donde me llevaban mis papás. Y él, una parte de él como que decía, pues todos estos son fantasías, son recuerdos, es la manera de bloquear traumas. Pero empezaba como que a ligar, pues o sea, ¿cómo no te puedo creer? Si yo ya vengo de un antecedente donde me decían, todos los que te digan esto no les creas, todos esos es algo freudiano, no les creas. Ok, ahora, estoy recordando un dato por ahí, a ver si tú me pudieras apoyar con eso. Tengo entendido yo que parte de lo que fue o de lo que es el proyecto Monarca, su base, una de las bases que se tomó para iniciar esto de manipular a una persona y hacerla, prácticamente hacer que hiciera lo que tú quisieras, ¿no? Ya hablamos de las clasificaciones y lo que hacía cada una de ellas, desde desvividores hasta estafadores, ¿no? ¿Qué de cierto hay en qué parte de ahorita que dijiste sectas, que parte de este proyecto surgió a partir de haber tomado como base lecturas del llamado libro de los desvividos, que es un libro egipcio? Pues de hecho ese dato como tal no te lo tengo bien, pues o sea, no tengo como que la fuente de dónde venga eso. Sí, pero sí tengo, por ejemplo, el dato de una persona que supuestamente era satánica, que tenía ahí un nombre de aristócrata, muy aristócrata se oye, pero que al emigrar a Estados Unidos después de este conflicto bélico, el segundo conflicto bélico importante, se puso el nombre de Dr. Greenbaum, y él pues tenía como filosofía el satanismo cabalístico y todo ese tipo de cosas. Entonces posiblemente ese dato que tú tengas, si venga de ahí, de todo eso místico que hay, muy esotérico que hay alrededor de lo que se supone que es el proyecto Monarca. Porque se supone que una de las, te digo, es como que muy de cultos, muy de sectas. Entonces una de las cosas que decían estas personas al recordar de su infancia, se supone que venían de... sus familiares venían como que todos tenían como que esta afición por estar en una secta o en un culto donde eran satánicos, era una filosofía. No es como que si realmente adoraran al diablo, sino la filosofía del satanismo. Entonces muchos de ellos recuerdan que este tipo de rituales iban enfocados a esa filosofía. Ok, entonces se pudiera decir que de ahí viene la idea o la creencia, o en este caso la teoría, de que parte de posiblemente este proyecto... sí, porque como te digo, hay mucho misticismo alrededor de él. Hay mucho misticismo. Esta persona, el doctor Greenbaum, creía que él ya como que empezó a meter mucho esa filosofía satánica, mucho esta filosofía cabalista. Era algo raro porque pues combina dos cosas como que muy diferentes y ahí él tenía esa filosofía. De hecho, el doctor Hammond, él cree en sus investigaciones, en lo que dijo en el 92, que el propósito era crear robots mentales que ellos pudieran servir en diferentes cosas turbias, como lo son la
el infantil, las películas snuff, el contrabando, y que los que están muy muy arriba, o sea, ese gobierno oculto que nos gobierna, querían crear un nuevo orden satánico que gobernara el mundo. Entonces, si te fijas, sí está como que ese misticismo muy arraigado en lo que las personas decían acerca de este proyecto. Ok, y si lo ponemos ahora desde el contexto en el que yo, esto es una teoría totalmente mía, ¿no? En el que yo pienso y creo que las vibraciones son parte de todo lo que nos rige como humanidad, como seres, como personas. Pudiéramos decir que cuando generas vibraciones malas o negativas, es basado en lo que viene siendo el proyecto Monarca. Si quieren un poquito de más contexto, chequen 2 capítulos atrás, que fue cuando hablamos de brujería, si mal no lo recuerdo. También esos capítulos estuvieron muy buenos. Ahí doy el contexto bien de lo que estoy hablando, porque si me pongo a explicarlo ahorita de nuevo, vamos a durar 2 horas en el capítulo. De hecho, ya pues, hasta aquí podría decir yo que termina la investigación, donde realmente pues te puedo decir, estas fueron mis fuentes, yo de aquí saqué, como les digo, el doctor Colin Ross tiene libros, ustedes pueden buscar sus libros, no tiene uno, tiene varios, donde habla acerca de este tema, y ya lo que sigue, ya entra un poco más conspirativo, porque, a ver, esto fue en los 90, pero ¿quién nos dice que actualmente no estamos viendo artistas que realmente fueron en su infancia puestos en experimentos como de este tipo? Y ahora, es lo que yo creo, ¿no? Tendríamos que hablar acerca de otro grupo oculto que supuestamente domina el mundo y con los que estos artistas hacen pactos para poder llegar al estrellato. Los del ojo que todo lo ve. Exactamente. Los Illuminati. Entonces, está muy bueno ese tema. Creo buenísimo. Que aquí ya posiblemente, bueno, esto es algo creencia mía, posiblemente creo yo que estas personas no van a soltar al dominio público el nombre realmente que se tienen, pero sí nos los dejan ver en muchas cosas de la cultura popular que realmente existe este tipo de agrupaciones. Yo creo que en algún momento a alguien se le ocurrió el nombre de los Iluminados y la cultura popular lo agarró. Pero si vemos películas como Los Simpson, que ya los hemos, varias veces hemos dicho que ahí hay como que varios mensajes, vemos órdenes de este tipo. Y para mí ahí sí ya como que ya entraría el hecho de decir, bueno, o sea, posiblemente no es que hagan pactos como tal, sino que, por ejemplo, el doctor decía que este tipo de programaciones eran reforzadas muy repetitivamente durante la infancia, que duraba desde los 2 años hasta los 11 años más o menos, que durante el periodo de la adolescencia eran reforzadas de vez en cuando y ya en la adultez periódicamente cuando lo ocupaban. Entonces yo cuando leí esto dije, bueno, entonces lo que pasa cuando tú dices se desprogramó, tuvieron que ir a hacer un pacto, es que realmente ya nada más les falta como que reforzar lo que ya venía. No sé si me estoy explicando. Sí, es como cuando, por ejemplo, bueno, una persona que se dedica, por ejemplo, a practicar deporte toda su vida y que deja de hacerlo durante un periodo de tiempo, obviamente, si quieres que tu cuerpo vuelva a retomar ese nivel, pues obviamente tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, digamos que ahí, si lo tomamos desde ese tipo de referencia, pues entonces en este caso, estas personas necesitan otra vez volver cada cierto tiempo a volver a ese control para que no se salgan del huacal, por decirlo de alguna manera. Fíjate que lo que comentas acerca de del control que ejercen esta sociedad de los iluminados, de lo del ojo que todo lo ve. Una vez me tocó que me hicieran un comentario que me pareció bastante
Bueno, era una plática que tenía con un amigo que me pareció random en su momento, y después de analizarla un poquito más a fondo dije yo, pues tiene toda la razón. Estábamos platicando acerca de las generaciones, de generaciones tal cual, en las generaciones de mi edad, de cómo muchos jóvenes de nuestra época, al ir creciendo, pues muchos terminan como malvivientes, como personas que terminan haciéndose adictos a algún tipo de sustancia. Entonces estábamos hablando de que como en aquellos tiempos se hablaba solamente de una sustancia, y como esa sustancia era la que regía en ese momento. Y empezamos a hablar como la generación siguiente a nosotros ya no... les tenían una nueva. Exactamente, les tenían una nueva, y a la generación siguiente les tenían otra nueva, y como actualmente, justo por eso salió el tema de cómo hay muchas personas que son muy dependientes de una en específico. Entonces, mi duda fue, o mi pregunta fue, ¿cómo es que las personas, basado en generaciones, se vuelven dependientes de una en específico? Y esta persona me dio una respuesta que la verdad me dejó, en su momento no me hizo ruido, y después de analizarlo un poquito, me dio, digamos que me dejó el gusanito ahí. Me dijo, mira, chécate muy bien en la música que escuchábamos nosotros en nuestro tiempo. ¿De qué hablaba ese tipo de música? Entonces, ¿por qué escucha de qué hablaba la música, cuál era esa sustancia adictiva de lo que hablaba esa música, y cómo estas personas se hicieron dependientes de esa sustancia de la que hablaban? La generación siguiente, ¿de qué hablaba esa música? Entonces, si va generacionalmente, y él me lo dijo así tal cual, lo que pasa es que si quieren hacer que las personas dependan en su vida de esta sustancia, te la van metiendo inconscientemente en la música que tú escuchas, en las películas que tú ves. Pero él me lo dijo, el mismo gobierno te lo mete con la música y las películas que están dejando que veamos. Y me hizo bastante lógica. Ahora que tú comentas esa parte, digo, pues en realidad tiene toda la razón. Sería este control como una pirámide. De hecho, es piramidal. En la cima es todo este gobierno que ya sean los Illuminatis o los reptilianos o no sé, los nombres que le pongan. Así es, como lo quieramos llamar. Y ya después está como que otro filtrito ya más abajo, los ricos, los Rockefellers y todas esas personas. Y luego más abajo ya están como que los presidentes del mundo. Y luego más abajo están como que ya los artistas que ellos usan. O sea, todo se va guiando. Y en el fondo, en la base de la pirámide, estamos todos nosotros. Que por medio o sea, yo ahí dividiría políticos y artistas, los pondría prácticamente en la misma categoría, como ellos los usan para mover masas, para estabilizar países, para desestabilizar países. Entonces lo mismo pasa con los artistas. De repente hay artistas que son muy muy famosos y se apagan, luego viene otro, entonces como que los utilizan. No sabemos si consciente o inconscientemente, si realmente están en un programa como este del que hablamos o no lo están, para poder así tener a las masas dominadas, o sea, para poder tenernos a todos dominados. Sí, de hecho, mira, estoy preparando unos videitos ahí en mi TikTok para que ahí lo chequen, síganme porfa, hablando precisamente de esto, de cómo necesitamos tener un despertar, yo lo llamo despertar espiritual, de conciencia, para darnos cuenta de lo que viene siendo este tipo de manipulaciones que nos hacen. Y esto va por etapas, ¿no? Tanto la manipulación como este despertar espiritual o de conciencia, del cual yo les voy a hablar, y les estoy preparando unos videitos ahí en mi red social para que los chequen ahí, me sigan porfa, y también a la procesión de los gatos. Y cómo es también por etapas, ¿no? Cómo vas brincando de una etapa a otra y te vas dando cuenta de muchas cosas. Entonces ahí me gustaría que, ya que después de que les suba el videito y lo chequen, me digan ustedes en qué etapa creen ustedes que se encuentran, ¿no? En realidad está bastante interesante y pues sí me gustaría dejar muy,
digamos que muy en claro esa parte, que para mí este tipo de manipulación... ¿Tú crees que la podemos romper? Definitivamente sí podemos, creo yo. Que podemos desprogramar. Sí, creo yo que este despertar ya se está dando paulatinamente y se está dando a nivel mundial. A nivel mundial, pero creo yo que las élites, los gobiernos y todo este tipo de entidades y que nos rigen y nos controlan bajo las sombras se están dando cuenta de todo esto. Hace días vi un video donde el presidente de aquí de México comenzaba a hablar acerca del despertar de conciencia que se están dando pues en las masas. Cuando estaba hablando de eso, cortan la transmisión. Entonces yo dije así como, primero dije como que un problema, una falla técnica, pero después me quedé como que, qué coincidencia que justo en ese tema hayan cortado la transmisión. O sea, posiblemente a alguien no le gustó que estuviera hablando de esto y pues lo cortaron. O sea, alguien más arriba de los presidentes por la pirámide esta que expliqué hace rato. También, ¿sabes quién creo que está totalmente programado y que se desprograma muy a menudo? El actual presidente de nuestro país vecino. No sé si has visto videos donde saluda al aire y donde no has visto. No, y fíjate, digo, lo que pasa es que, bueno, para serte sincero, no me gusta meterme en política. Uh-huh. Yo, política y religión son dos temas que muy poco toco o llevo a la mesa, ¿no? Es que, de hecho, a mí me salieron esos videos porque como que te dejaban entender que era todo este marullo de los proyectos secretos que tienen los gobiernos, donde sí te decían, mira cómo era él hace tantos años, mira cómo él es ahorita, o sea, prácticamente no se parecen nada. Y hay mucha gente que te explica, no, pues que es el envejecimiento, la grasa de la cara cambia, y todo ese tipo. Pero si tú te quedas tú de que, pero el cambio parece quirúrgico. Y luego los comportamientos que tiene, o sea, sí prácticamente parece que se les desprograma, porque hasta recuerdo uno donde está hablando y de repente empieza a decir, ¿me traen un café? Quiero pan, cosas así pues. Entonces, también hay muchos videos de artistas que vemos en ese tipo de situaciones. De hecho, también hay muchos videos de artistas donde los vemos en esta situación. Y ahí podríamos pensar, o sea, realmente todos estos tipos de proyectos secretos terminaron en la época de los 70, en la época de los 90, y ya es algo que está fuera realmente de nuestra realidad. ¿O creen que a la fecha sigan y a la fecha, pues, no solamente como esa teoría conspirativa nos quiere hacer creer que todos estamos bajo ese dominio y que hay entidades que chupan nuestra energía, que posiblemente sea cierto, pero creo que más abajo de eso estamos frente a un problema de muy pesado, donde personas que ni siquiera saben, ni siquiera están siendo conscientes de que están siendo víctimas y los están utilizando en este tipo de proyectos. Pero para mí, así como conclusión, yo creo que esto sigue y esto va a seguir mientras le siga funcionando. Entonces, necesitamos hacer un despertar de conciencia y pues necesitamos hacerlo ya. Y para concluir voy a citar al mismísimo doctor Colin Ross, que él decía que mientras más loca y mientras más fantasiosa esté la historia que te estén contando, más posibilidades hay de que sea real. Efectivamente. Así que esa sería la conclusión, así quedamos hoy. Piénsenlo ustedes, medítenlo, piensen, o sea, como de que reflexionen si sí estamos siendo víctimas o no estamos siendo víctimas de control mental. Pónganle ahí en los comentarios, digan si estamos locos también, pónganle ahí en los comentarios. Ya masivo, ya moviendo masas de miles y cientos y millones de personas, que creemos que sí. Así que por hoy solamente nos queda despedirnos. Efectivamente, el capítulo estuvo muy bueno. Yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y como siempre, saluditos muy especiales para nuestro patrocinador estrella International Massage by Patty Reyes,
Hoy fui a darme un masajito por allá, estuvo riquísimo, delicioso, así que por favor, chequenlo en sus redes sociales. Tienen más de 20 años de experiencia en masaje relajante, reflexología, masaje terapéutico, así que échense una vueltita por allá. Todo bajo previa cita porque tienen muy lleno, así que chequen por ahí. Y otro saludito muy especial para Vidrios y Aluminios El Chucky, otro de nuestros patrocinadores estrellas, atendido por su amigo Alberto Cruz. Todo lo que se les ocurra acerca de vidrio y aluminio, barandales, canceles de baño, lo que se les ocurra, una ventana, una puerta, un portón, lo que sea, chéquenlo ahí en Vidrios y Aluminios El Chucky, atendido por su amigo Alberto Cruz. Chéquenlo en sus redes sociales y pues nada. El capitulito estuvo muy bueno, así que nos vemos el próximo juevesito. Y ahora sí, el próximo juevesito, chéquenlo por ahí, denos like, den compartir y todo lo que tengan que hacer en todas las redes sociales de la Procesión de los Gatos. Yo soy Isis Arona y nada más me queda de nuevo agradecerles por todo su apoyo, por estar pendiente de que por qué no subimos video la semana pasada y denle suscribir si no se han suscrito, denle like, compartan para que así nos ayuden a llegar a más personas. Por hoy solamente me queda decir que la reunión ha terminado. Adiós.